Bueno, buenas tardes. Yo soy Horacio de la Loche. Muchos de ustedes ya me deben conocer de alguna de las charlas anteriores que dábamos por Zoom. Hoy nos dieron para la cátedra este nuevo sistema que es Webex y estamos haciendo nuestras experiencias en el uso del mismo, así que sepan disculpar si por ahí eh, en algunas cosas somos medio novatos en el tema, digamos. Este, pero bueno, lo que vamos a ver hoy es emparrillados. La clase de hoy consiste en tratar de analizar un poco desde el punto de vista conceptual lo que son las estructuras que se conocen o se denominan comúnmente como emparrillados de vigas. Nosotros tenemos cuando hacemos o pensamos la estructura para un edificio, eh, lo que queremos lograr son entrepisos planos, básicamente. Entrepisos que nos permitan disponer de superficies habitables o para ser utilizadas, por ejemplo, por cocheras para oficinas o para distintos usos, pero en general se trata de superficies planas. Dentro de los entrepisos planos tenemos las placas planas, que son las losas, tipo entrepiso sin viga, que ya lo habíamos visto. Tenemos las losas vigadas. Las más comunes son las losas que descansan, losas planas que descansan en una serie de vigas. Las vigas van entre columnas y, y las cargas se aplican a la losa las distribuye hacia las vigas, estas hacia las columnas. Después teníamos otro sistema que era el de las losas sin vigas o entrepisos sin vigas, que donde las vigas ya prácticamente se confundían con la losa, pero a pesar de eso se seguían manteniendo, como habíamos visto, líneas de rigidez que, que se mantenían más rígidas en las mismas zonas donde nosotros hubiésemos puesto las vigas. Esas líneas son las que van entre columnas. ¿Por qué son líneas de mayor rigidez? Bueno, porque si nosotros tomamos una franja que está apoyada en las columnas, veíamos que esta franja estaba apoyada en una serie de puntos rígidos y en cambio una franja que denominábamos franja media, que estaba un poco más alejada, estaba apoyada en una serie de puntos que podíamos considerar elásticos. Si nosotros continuamos nuestro análisis, eh, em, si nosotros continuamos con les voy a pedir una cosa, hay algunos que están pidiendo para hacer comentarios, que desarrollemos un poco la clase y cuando tengamos algún avance, ahí yo les voy a decir que pueden hacer las consultas como para ir aclarando los temas, porque si tengo que estar respondiendo permanentemente las consultas, no vamos a poder avanzar con el desarrollo del tema y por ahí tengan un poquito de paciencia porque son cosas que quieren consultar ahora que ya en el desarrollo se van a ir viendo y luego, bueno, si no fueron aclaradas sus dudas, después hacen todas las consultas que quieran, que en lo posible y si está a nuestro alcance y si sabemos, se las vamos a responder. Bueno, les comentaba que dentro de los entrepisos planos entonces tenemos los primeros sistemas, lo que estamos viendo acá es un sistema de placas planas. Luego, cuando empiezan a crecer las luces que es la distancia que existe entre líneas de columnas, estas losas planas empiezan a tomar un espesor tal, ya se trate de un entrepiso sin vigas o de losas convencionales, digamos, con vigas, pero empiezan a tomar dimensiones muy importantes, alturas muy importantes, y el peso propio pasa a ser
carga demasiado importante para lo que es la estructura. Llega un momento en el que uno tendría que hacer, desde el punto de vista teórico, una estructura para que se aguante a sí misma, y no es el objetivo. Nosotros no nos interesa que la estructura se aguante a sí misma, sino que pueda soportar cargas, que nosotros podamos disponer cargas sobre esa estructura. Entonces, cuando las luces empiezan a crecer, como los espesores están en función de la luz para mantener relaciones de rigidez adecuadas, que la losa no se deforme, estos empiezan a ser muy importantes y el peso propio empieza a ser importante. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Se trata de hacer estructuras que funcionen desde el punto de vista resistente más optimizadas. Es decir, donde el material no es exclusivamente necesario, donde el material no es imprescindible, se saca. Y al sacar material estamos sacándole peso y le estamos dando a esa estructura una mayor capacidad para soportar las cargas que van a actuar sobre ella. Ahí es donde surgen en principio las losas casetonadas, que es lo que estamos viendo en esta figura. Es decir, se construyen estas losas sobre un encofrado totalmente plano, como que fuese un entrepiso sin viga, pero como yo necesito en realidad material en las zonas comprimidas y en las zonas que están traccionadas podría retirar un poco de material, lo que hago es sacar material en todo lo que es la zona, en los tramos, digamos, saco material de abajo colocando un casetón, colocando aire, colocando un telgopor, colocando cualquier material que tenga poco peso y dejo algunas líneas que las conocemos como los nervios, que es por donde va a ir la armadura. Como la armadura en el tramo, es decir, en aquellas zonas donde los momentos son positivos, en aquellas zonas donde las tracciones están en la cara inferior y las compresiones están en la cara superior, en la cara de arriba, yo necesito hormigón en la parte que está comprimida, en la parte de arriba, y en la parte inferior necesito un lugar como para alojar la armadura. Ahí es donde surgen las losas casetonadas, que son estas losas casetonadas o nerburadas de nervio viene la palabra, casetonadas de casetón. Los casetones, como ya lo hemos mencionado, pueden ser casetones recuperables, casetones de plástico. Yo ya les comenté en algún momento que en nuestro país no es muy común, pero que en otros países de Latinoamérica sí, la existencia de empresas que se dedican al alquiler de encofrados, de casetones para distintos tipos de encofrado de distintas medidas. En Brasil hay una gran cantidad incluso de fabricantes de casetones, en Paraguay, en Perú, y después en todos, yendo para Centroamérica, existen muchas empresas que tienen alquiler de casetones. Así como acá tenemos empresas que se dedican a alquilar encofrados, existen en otros países empresas que alquilan casetones y uno puede diseñar una losa como la que se ve en esta imagen con los casetones y con la altura que se quiera. ¿Qué gano con esto? Bueno, gano tener por ejemplo, un 25, un 30% menos de material, que es muchísimo, porque ese peso propio que yo le estoy sacando es lo que después me sirve como para poder aplicar cargas sobre esa estructura. Ahí es donde empiezan a aparecer estas nerburadas y luego, si nosotros seguimos avanzando un paso más después de la losa casetonada, de la losa nervurada, y necesitamos una estructura o que tenga luces incluso un poco mayores, o que tenga cargas un poco mayores, estos nervios los vamos a transformar en vigas directamente y con separaciones un poco mayores, y vamos a pasar a tener lo que se conoce como un emparrillado de vigas, que es el motivo de la clase que estamos viendo hoy. Bueno, ese es el tema del alivianamiento que habíamos visto, ¿no es cierto? Cómo se puede lograr un alivianamiento, es decir, colocando casetones, se puede lograr un alivianamiento colocando nervios, o se puede lograr un alivianamiento colocando vigas. Esto sería un poco en sentido creciente, digamos. Esta última figura que estamos viendo acá
es la que nos está dando el tema de los. Esta acá sería el emparrillado de vigas, digamos, que es lo que vamos a ver en nuestra clase de hoy. ¿Cómo se puede lograr ese alivianamiento? Bueno, eliminación de zonas de hormigón traccionado, disminución del peso propio, disminución de la rigidez flexional y casi anulación de la rigidez torsional, es decir, una losa maciza tiene una gran rigidez torsional, una losa tipo casetonada o tipo emparrillado pierde mucho esa rigidez torsional. Tienen un mayor costo de mano de obra, la colocación de los casetones y todo lo demás, por supuesto que va a generar un costo mayor. Pero bueno, es un tema que en algunos casos convendrá. Acá tenemos algunas opciones de emparrillados de vigas. Estos son unas losas realizadas por Nervi en el año 51 en la fábrica de lanas Gatti. Tiene encofrados perdidos, digamos, de estas características. Y acá se puede ver lo que se puede lograr, digamos. Esta estructura lo que tiene es una morfología tal de distribución de nervios que sigue un poco la dirección de los momentos principales. La dirección de los momentos principales es aquella dirección en la que en teoría los momentos torsores no existen, es decir, son momentos flectores en ambas direcciones. Entonces, si yo hago una disposición de nervios siguiendo estas direcciones, estas trayectorias de los momentos principales que se pueden ver acá en la imagen, lo que obtendríamos sería una figura como la que se ve al lado, digamos. A la izquierda tenemos lo que sería la distribución teórica de los momentos principales y en la figura siguiente tenemos la distribución de nervios que se correspondería más o menos con esa distribución de momentos principales. Bueno, Nervi lo hizo y quedó estéticamente muy bien y es una estructura en teoría óptima desde el punto de vista estructural. Lo más común no es hacer lo que hizo Nervi, sino tener estructuras como las que se puede ver en estas imágenes, que son conformadas por una serie de nervios en ambas direcciones, como los que se ve acá en estas figuras, que van, digamos, nervios en la dirección X, nervios en la dirección Y, si hablamos de dos direcciones, que tienen una profundidad determinada. Esto hay que tenerlo un poco en cuenta desde el punto de vista del diseño. Uno hace un predimensionado de las alturas y después hay que jugar un poco con el diseño, que no queden nichos, digamos, demasiado profundos, ni tampoco demasiado planos, es decir, existen algunas relaciones recomendables en cuanto a la separación, a la altura y al ancho que deberían tener los nervios para lograr una estructura que desde el punto de vista estético resulte visualmente, digamos, aceptable. Algunos problemas asociados que tiene esto están referidos a la resistencia de los momentos negativos en los apoyos sobre las vigas y la resistencia al corte en los apoyos sobre vigas. El problema que tienen los nervios en la parte de momentos negativos es que la parte comprimida pasa a estar abajo. Lo que en el tramo está comprimido en la parte superior, al llegar a un apoyo, la parte comprimida está en la parte inferior. Y tenemos poco material, tenemos poco hormigón abajo, entonces ahí tenemos un problema. Por eso es que a veces lo que se hace es macizar las zonas cercanas a los apoyos como para poder aumentar lo que sería el área comprimida. En esta parte de abajo se ven algunas imágenes de losas casetonadas y de nervios y de armaduras. Se ven armaduras importantes, por supuesto. Y bueno, continuando con este tipo de losas,
acá tenemos nuevamente dos imágenes y lo que estábamos comentando recién de las zonas de apoyo, fíjense que muchas veces en estas estructuras casetonadas conformadas por tipo losas nervuradas que siguen la configuración típica de un entrepiso sin vigas, en la zona que está en la zona de los apoyos sobre las columnas no se colocan casetones para poder tener eh, dos cosas: una mejor resistencia al punzonado y una mayor cantidad de material en la zona comprimida, que acá en el apoyo está en la parte de abajo. La zona comprimida, cuando tenemos momentos negativos en las zonas de apoyo, tenemos compresión abajo y la armadura tiene que estar arriba en el apoyo porque la tracción está arriba, al revés que en el tramo. En el tramo la tracción es abajo, que se controla o se toma con las armaduras que van por los nervios, y la compresión es arriba. Es decir, en el tramo, armadura abajo, compresión arriba. Puedo poner casetones. En el apoyo, armadura arriba, compresión abajo. Si sigo poniendo casetones, me quedo sin material abajo, que es donde yo lo necesito, por eso lo retiro. Y con esto además estoy consiguiendo la ventaja de mejorar la resistencia a punzonado que va a tener esta estructura. Podemos ver en estas imágenes otras estructuras tipo emparrillados de vigas, donde se puede apreciar que las líneas que van de columna a columna, aquellas líneas de columna, tienen, fíjense acá, tienen una mayor cantidad de material. Si bien mantenemos la altura del tramo, lo que tenemos es elementos más anchos para poder, que se corresponderían un poco con lo que en un entrepiso sin vigas nosotros considerábamos como la línea de columna. Es decir, estos elementos son los que reciben los nervios del emparrillado de viga. En este caso tienen prácticamente la misma altura, pero tienen una mayor rigidez, por supuesto, porque están apoyados en puntos rígidos en las columnas y tienen un ancho también mayor. Las estructuras formadas por dos o más familias de nervios de arma llena o calada interconectadas en sus puntos de cruce, de modo de garantizar en dichos puntos la igualdad de desplazamiento de todos los nervios concurrentes, son las que se denominan emparrillados. Es decir, ¿qué sería un emparrillado de vigas? Bueno, una estructura que esté conformada por dos familias o más de nervios que están unidos en los puntos, en los nudos, y que son capaces de recibir cargas perpendiculares a su plano. Esa sería un poco la definición de emparrillado. Nosotros habitualmente los emparrillados los utilizamos o estamos pensando que son estructuras que sirven para entrepisos planos, que es el uso más común que se les da, por supuesto. Pero un emparrillado tiene una gran cantidad de usos. Cualquier familia de nervios que se crucen entre sí y que estén unidos en los nudos, es capaz de recibir cargas en forma perpendicular a su plano. ¿Cómo sería esto? Bueno, yo podría hacer, por ejemplo, un cartel con un emparrillado. Podría ser una serie de tubos verticales y horizontales que estén soldados entre sí, o perfiles, que son un gran cartel, imagínense, ¿no es cierto? Y eso sería un emparrillado metálico de vigas, dispuesto en un plano vertical, capaz de soportar cargas de viento, por ejemplo, en forma horizontal. O podría tener un emparrillado de vigas, por ejemplo, para hacer una contención de suelos en un muro de una gran altura, donde coloco nervios verticales y nervios horizontales, y por ejemplo ese muro lo podría tomar a través de pilotes anclados al suelo, como para tomar, qué sé yo, el lateral de una ladera de, qué sé yo, de 20, 30 metros de altura por 100 metros de largo, digamos. Es decir, existe una gran cantidad de posibilidades con los emparrillados. Un puente, yo puedo hacer un puente con un emparrillado de vigas en un sentido y vigas transversales en el otro para lograr una mejor distribución de las cargas.
Luego tengo también distintas configuraciones, por ejemplo, la primera, la más común, es la configuración en una planta cuadrada de nervios ortogonales que se cruzan en forma perpendicular entre sí, que sería la primera de estas imágenes. La imagen que está en la planta, en la figura B, es la que corresponde a un emparrillado de planta rectangular, también ortogonal entre sí. La figura C corresponde a un emparrillado de configuración oblicua, es decir, los nervios se cruzan entre sí en forma oblicua, no forman un ángulo de 90 grados, sino otro ángulo, y los nervios van paralelos a los bordes. Luego tenemos la configuración que se indica en la figura D, que es la triangular, que sería para cubrir una planta en forma de triángulo. Por ejemplo, esto se podría utilizar, digamos, para una configuración de columnas que podría ser tener columnas acá, 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 es decir, desfaso dos líneas de columnas y voy configurando una serie de triángulos, así, así, y con esto voy armando un entrepiso. Después puedo continuar, por ejemplo, para abajo, con otros triángulos así, es decir, podría armar muchas cosas con esta configuración. Bueno, en este caso lo que hago es disponer una familia de nervios paralela a cada uno de los lados de este triángulo y me van a quedar configuraciones como las que se ve acá. Esta se denomina configuración triangular, cada elemento tiene una forma de triángulo. Y luego tenemos esta otra que es cruzada, es decir, a la familia de nervios paralelos entre sí y ortogonales entre sí, que son estas familias acá, esta por ejemplo, con esta otra familia, se le adiciona una familia de nervios oblicuos entre sí. Esto, imagínense que es bastante complejo de construirlo. La construcción de esto es difícil que se deba a una razón estructural, más bien se debería a una razón estética, digamos. Y luego tenemos esta planta, la siguiente, que es la anular radial, donde hay dos, en una losa de tipo circular generalmente tenemos una familia de momentos, digamos, tenemos momentos principales que siguen la dirección radial, y que son estos, es la dirección radial, y otros que siguen la dirección anular. Entonces, la mejor manera de distribuir los nervios para una planta de este tipo es la de colocar los nervios en la dirección de los momentos principales, es decir, colocar los nervios en direcciones radiales y anulares para un entrepiso de estas características. Vamos a la siguiente. Acá tenemos nuevamente un poco más grandes las mismas configuraciones que hablamos recién. Y acá tenemos algún ejemplo, por ejemplo, de una configuración, que esto es ahí en la Facultad de Odontología. Muchos de ustedes habrán visto este emparrillado de vigas metálicas, que son todas planchuelas, que se han unido configurando una conformación cruzada, como la que se ve acá en la figura E. Este emparrillado de vigas tiene esa configuración. Fíjense las distintas llegadas y las vigas, lo que serían las vigas que en el de hormigón armado marcábamos como una línea de mayor espesor. Acá está dada por dos planchuelas de mayor espesor que las demás, y que van, por supuesto, de columna a columna. Serían estas líneas acá, están conformadas por una planchuela, que es esta, y por otra planchuela, que es esta, que tienen mayor espesor que las otras. Los nervios tienen estos nudos, que son nudos en los que se unen rígidamente y tienen una configuración
que va en diagonal y otra configuración que va perpendicular a los bordes, que sería esta. Bueno, es una curiosidad, digamos, de este tipo de estructura. Si analizamos una placa de geometría, digamos, la geometría general de una placa cuadrada es la que tenemos acá. Tenemos dos lados A, porque es cuadrada, y una diagonal. Si determinamos el valor de los momentos en las dos direcciones paralelas a los lados, A y B, el momento podríamos decir que es 0, alrededor de 0,05, digamos, P por A al cuadrado, 0,0479. La carga P que tiene la losa que recibe, la carga P es constante, acá arriba está indicado, y A es el lado P por A al cuadrado. O sea, sería P, se podría ser Q también, Q por L al cuadrado, sobre algo, ese 1 sobre 25, por ejemplo, que es un número más o menos, eso da 0,0479. Este sería el valor del momento, aproximadamente. En la diagonal, el momento es también es el que se indica acá, pero en la diagonal depende si yo tomo las esquinas o no. Si tomo las esquinas, en las zonas de las esquinas aparecen estos momentos negativos, y estos son los momentos principales, digamos, el momento 1 en la dirección. El otro que está por debajo es el momento en la otra dirección, el momento secundario. Pero fíjense que en la diagonal es como que el nervio, si yo tomo como nervio el valor positivo, la zona positiva no llega de punta a punta en la diagonal, sino que en la esquina aparecen momentos negativos. Esto tiene una gran incidencia en la zona de las esquinas, y evitar que se levanten, porque esto contribuye notablemente a bajar los momentos de tramo en la losa. La distribución de momentos principales en una losa sigue estas direcciones. Estas son las direcciones de momentos principales. Recuerden que si nosotros ponemos los nervios en las direcciones de momentos principales, nos estamos aproximando a la dirección ideal, o a la disposición ideal, que sería disponer los nervios en aquellas direcciones en las que los momentos torsores sean nulos. ¿Y por qué es eso? Porque, bueno, dijimos que al hacer un emparrillado de viga, la capacidad de absorber torsión que tienen los nervios es muy baja, a diferencia de una losa. Una losa maciza tiene, cada franja tiene una gran capacidad de tomar torsión. Entonces, si yo hago nervios, los nervios no tienen capacidad de tomar torsión. ¿Por qué no tienen capacidad de tomar torsión? Digamos, para poder absorber los esfuerzos de torsión, los nervios no se deberían fisurar, es decir, deberían permanecer a medida que se va incrementando la carga y que va incrementando el valor del momento, los nervios deberían permanecer manteniendo la fisuración muy baja. No ocurre eso con las dimensiones convencionales, es decir, nosotros estamos haciendo nervios que son relativamente delgados, de poco espesor, que tienen mucha capacidad de tomar flexión, pero muy poca capacidad de tomar torsión. Entonces, si yo tengo un elemento que tiene mucha capacidad de tomar flexión, pero poca capacidad de tomar torsión, lo ideal sería disponer esos elementos siguiendo la dirección en la cual los momentos torsores son bajos, y esas son las direcciones de los momentos principales que se ven en esa figura. Si yo pusiese los nervios siguiendo esa figura, todos los nervios estarían ubicados en direcciones en las que solamente existe momento flector, existen momentos flectores, y los momentos torsores podríamos decir que son despreciables. Y esa sería la configuración ideal para un emparrillado. Eso es lo que hace que si ustedes analizan una estructura de este tipo, por ejemplo, con algún programa de elementos finitos, y para una misma planta de dimensiones, supongamos 20 por 20, con una distribución determinada de nervios, hacen una distribución oblicua y otra distribución paralela a los bordes. Van a ver que la cantidad de material y las deformaciones que obtienen
para la misma altura y ancho de nervios con la distribución oblicua, comparado con la distribución paralela a los bordes, es muchísimo más eficiente. La oblicua es más eficiente. ¿Por qué? Porque nos estamos aproximando a las direcciones de los momentos principales y, como dijimos recién, la dirección de los momentos principales es aquella dirección en la que los momentos torsores son mínimos. Como yo estoy haciendo un elemento estructural, el nervio, que tiene poca capacidad para tomar torsión, entonces me conviene ponerlo o ubicarlo en las direcciones donde no hay torsión, que es esa que estamos viendo ahí. Esto, por supuesto, es lo que genera esa idea de hacer los emparrillados de planta oblicua, que después, por supuesto, choca con un tema constructivo de, digamos, lo que puedo llegar a ahorrar de materiales construyendo una planta oblicua, que desde el punto de vista estructural sería la dirección óptima, choca contra un problema constructivo que es el de hacer todos los casetones oblicuos, y hay que ver cuál es el análisis económico de cada una de las opciones. Y bueno, eso en definitiva termina siendo conveniente, pero cuando las dimensiones de la planta son más o menos importantes, mientras que para plantas de dimensiones chicas no sería conveniente la distribución oblicua. Ese número anda alrededor de los 15 metros. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero digamos que los emparrillados son estructuras. Un emparrillado de planta cuadrada es una estructura que funciona entre los 10, 12 metros y los 25 a 30 metros, que serían las luces libres de columnas que podríamos llegar a tener. Y bueno, para esas luces, hasta los 15, 17 metros, es más conveniente hacer la distribución de nervios paralela a los bordes, y de ahí para arriba y hasta los 30 metros la distribución es más conveniente, es la oblicua. Acá tenemos una cuantificación de los valores de momentos en las direcciones paralelas a los bordes y en las direcciones diagonales, para distintos tipos de emparrillado. Un emparrillado con trama paralela a los lados, que sería el primero, y otro de trama diagonal, que sería el segundo. Acá tenemos una imagen de un emparrillado de trama paralela y otro diagonal, que son estos dos. En el de la trama diagonal estamos disponiendo los nervios en la dirección más adecuada. Tengan en cuenta que en la zona del apoyo, acá, estamos colocando, o estamos teniendo, digamos, una zona donde, acá y acá, donde los momentos son negativos. Si los momentos son negativos, yo necesito armadura para tomar las tracciones que se me generan arriba, y las compresiones que se me generan abajo las tengo que tomar con el hormigón. Entonces, yo necesito material, necesito hormigón acá en la esquina. En toda esta parte de acá necesito macizar, necesito tener hormigón, porque este nervio, este pobre nervio, por ejemplo acá, que va por acá en el medio necesita, por supuesto, las tracciones están abajo y necesita armadura abajo, pero acá en la zona de los apoyos necesita armadura arriba y compresión abajo. Entonces, esa compresión abajo se tiene que tomar con una, digamos, densificación o un relleno de hormigón, es decir, se suprimen los casetones acá llegando a las esquinas y se coloca todo hormigón. ¿Qué pasa cuando tenemos las plantas más alargadas? Cuando tenemos las plantas alargadas, la dirección de los momentos principales pasa a ser la dirección más corta, es decir, los momentos principales para una planta de relación 1,5 es esta, y para una relación de lados 2 es esta otra. Y acá, por la distribución que tienen estos momentos, ya en realidad, más que un emparrillado, lo que estaría haciendo si yo sigo, es decir, acá me tengo que salir un poco de esa idea de las direcciones principales, porque yo acá tengo una dirección que es prácticamente esta, y acá al lado tengo otra que es esta, y en la otra dirección prácticamente los momentos que tienen un poco que ver con esta línea
que como es recta acá, los momentos en esta dirección son muy bajos. Es decir, para esta dirección acá, para este tipo de planta, el mayor porcentaje de momentos está en la dirección corta, que sería, por ejemplo, esto, y en la dirección larga el momento es esto, es despreciable, no hay prácticamente momento. Entonces, en estos casos, si nosotros estamos construyendo un emparrillado siguiendo las direcciones principales de los momentos, para plantas muy alargadas, acá estaríamos cometiendo un error porque en realidad no sería un emparrillado. Un emparrillado, como dijimos hoy por definición, es una familia de nervios que se cruzan entre sí y que tienen una unión en los nudos, una unión rígida que hace que los dos nudos se desplacen cuando actúa una carga perpendicular a su plano, hace que ambos nervios se desplacen lo mismo en el cruce de un nudo. Y son las dos familias de nervios que hagamos, tienen que colaborar de manera parecida en la resistencia. Si yo hago una familia de nervios, que es la que se va a tener que tomar el 100% de los esfuerzos, o el 90, o el 90, o el 95% de los esfuerzos, y hago otra familia de nervios que va a tener que encargarse del otro 5 o 10%, es un matrimonio bastante desigual, digamos. Entonces, no sería un emparrillado. Eso sería una familia de nervios principales, que serían vigas principales y vigas secundarias. Eh, ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá en este esquema, en el primer esquema, podemos ver ya con valores un emparrillado de planta rectangular muy alargada, cómo son los momentos en una dirección y en la otra. Fíjense que en este caso los momentos en la dirección corta son muy importantes, mientras que los momentos en la dirección larga no son tan importantes, que sería lo que está pasando acá, ¿no? Fíjense este momento comparado con este otro. Este otro acá tiene un poco de valor en la punta porque está esta reacción en este punto es la que genera que exista un poco de momento acá, si no, no existiría prácticamente nada. Pero, ¿qué puedo hacer para poder cumplir con esa condición de que un emparrillado de vigas sea una familia, sea aquella estructura que esté conformada por dos familias que colaboren más o menos igual en la toma de esfuerzo? Y bueno, cuando tengo plantas que son muy alargadas, lo que puedo hacer es cruzarlos a los nervios. Si bien no los voy a estar poniendo en la dirección de los momentos principales, que era una de las condiciones que decíamos que era la ideal porque hacía que los nervios se dispongan en aquellas direcciones en las que no existen prácticamente torsiones, sí voy a estar cumpliendo con otra de las condiciones importantes, que es aquella en la que las dos familias deben tomar más o menos los mismos esfuerzos. Entonces, ¿qué hago? Los pongo en forma oblicua. Si yo los pongo en forma oblicua, y analizo, por ejemplo, este nervio comparado con este otro nervio, o con este, mejor dicho, los dos tienen la misma longitud, los dos tienen las mismas características y los dos van a tomar más o menos lo mismo, es decir, no es que más o menos lo mismo, van a tomar exactamente el mismo, es decir, del momento ese 100 que había van a tomar 50 y 50. Cuando acá del 100 tomaba 98 el nervio corto y 2% el nervio largo. En conclusión, cuando tenemos una planta muy alargada que pasa de la relación 1,5 a 2, lo más conveniente es disponer los nervios en forma oblicua a los bordes. Y ya nos vamos acercando así a algunas características, digamos, que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar, y que es que para emparrillados cuadrados lo ideal, habíamos dicho, que era disponer los nervios en forma oblicua siempre porque se seguían los momentos principales, pero para dimensiones chicas no era conveniente porque constructivamente no lo justificaba. Entonces, para emparrillados de entre los 10 y los 15, 17 metros, convenía hacer nervios paralelos a los bordes, y pasadas esas dimensiones convenía hacerlos oblicuos. En emparrillados de planta muy alargada,
Lo que se debería hacer si queremos tener un emparrillado es hacer los nervios con una distribución oblicua a los mismos, ¿no es cierto? Siempre. Si no, no estaremos haciendo un emparrillado, sino estaremos haciendo una familia de vigas principales y secundarias que podrá tener forma de emparrillado porque habrá dos familias de vigas, pero hay una que no tiene mucho sentido. ¿Qué ocurre cuando tenemos, por ejemplo, un borde libre o más de un borde libre? Por ejemplo, tenemos tres bordes apoyados, como es este caso, y este borde acá está libre. O para una relación muy alargada, o tenemos este borde libre, o tenemos este borde libre. Bueno, en el primer caso, lo que se debe hacer es colocar los nervios con una distribución oblicua. Lo más conveniente acá es empezar, yo siempre tengo que cubrir este borde acá. Si yo pongo los nervios en la dirección más corta, como dijimos, si yo pusiese los nervios así y nervios así, los nervios largos prácticamente no trabajan y todo el esfuerzo estaría tomado por los nervios cortos. No me conviene hacer eso, no es conveniente. Lo que conviene en este caso es hacer una distribución oblicua. ¿Cómo hacemos una distribución oblicua? Por ejemplo, bueno, ustedes cuando tengan que diseñar un emparrillado siempre imagínense que lo tienen que construir con maderitas a esto. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, coloco una maderita acá, después por supuesto las voy a clavar o las voy a atornillar acá en el cruce para poder lograr un emparrillado, coloco otra maderita acá. En teoría deberían estar en el mismo plano las dos y unidas acá rígidamente, pero imagínense que ponen una y la otra por encima y acá de alguna manera las unen en este punto. Coloco otra acá, coloco otra por acá y voy y empiezo a cerrar. Me queda este borde acá, ¿qué hago? Apoyándome en esta, salgo con una que viene por acá. Es decir, esta madera está anclada acá al borde y se apoya sobre el otro nervio, ¿correcto? Y sale en voladizo, es decir, esta punta está en voladizo con la capacidad de tomar cargas en su extremo. Del otro lado hago lo mismo y ya tengo un apoyo en este punto. Luego densifico un poco esto, coloco otras más, las maderitas en el hormigón o en el acero, después son los nervios, por supuesto, ¿no? Pero siempre imagínense que lo tengan que construir a esto, ya les digo, para que se pueda sustentar y que no dependa de la torsión. Yo necesito un elemento que no dependa de la torsión. Ya lo vamos a ver cuando analicemos uno que tenga dos bordes libres. En este otro caso acá, vamos a borrar un poquito para limpiar las imágenes. Pero bueno, no me deja borrar esto. Ahí está. Ahí. En el caso de la segunda figura, también podemos construir nervios oblicuos. En realidad, para todos los casos podríamos construir nervios oblicuos. Pero en este acá, también podríamos hacer una familia de nervios oblicuos. Estos están apoyados, después acá salgo con otro que sale en voladizo y puede tomar esta punta acá. Y lo mismo podría hacer con otro acá y así ir completando toda la planta, ¿no es cierto? Con una serie de nervios de esta forma. En cambio, para también podría hacer esto, de nervios oblicuos. Con esta forma. Y también voy tomando estos puntos acá, en el voladizo. Esta sería la distribución ideal. Cuando son muy cortos así, no obstante, a veces hay que ver cuáles son las dimensiones de la planta y hay que hacer un análisis más bien cuidadoso y ver si es conveniente hacer esto o por ahí capaz que no es conveniente y por ahí para una planta de dimensiones más o menos chicas se termina haciendo una distribución paralela a los bordes, pero la ideal siempre que haya un borde libre es la distribución oblicua. ¿Estamos de acuerdo? Siempre sería esa. Acá tienen los esfuerzos como son, por ejemplo, en este caso para este nervio, fíjense que está apoyado acá, dijimos,
está apoyado acá, y acá se apoya en el otro nervio y sale en voladizo. Es decir, ese nervio es como que está así, apoyado en el borde, apoyado en otro nervio por acá, y sale en voladizo. Entonces, ¿cómo va a ser el momento? Va a ser un momento negativo, contracción arriba, que es este que se ve acá en este esquema. En cambio, estos otros nervios acá, este por ejemplo, tiene valores positivos importantes. ¿Eh? Y estos nervios que están largos acá, este tiene momentos negativos en los extremos y después todo el resto con momentos positivos. Bueno, vamos a pasar a la imagen siguiente. Y acá en esta lo que tenemos es un emparrillado con dos bordes libres. Al tener dos bordes libres, fíjense, esta sería la dirección de los momentos principales. Acá ya no nos queda ninguna duda que lo que tenemos que hacer es una distribución oblicua. Y lo mismo si nos imaginamos, como les decía hoy, el tema de las maderitas, de los palitos, para poder armar una estructura que sea capaz de generar un entrepiso plano para esto, vamos a ver que la única opción que nos queda es hacer los nervios oblicuos. Porque imagínense que quieran hacer nervios paralelos acá, en vez de nervios oblicuos. Si yo quisiese hacer acá nervios paralelos, podría poner nervios así. ¿No es cierto? Los agarro acá en el borde, de alguna manera los ato, los clavo, algo. Imagínense que tenemos para hacer una maquetita de esto, tomamos dos maderas, de un cajón, supongamos, que serían esta y esta acá. Agarramos un cajón y esta otra, perdón, esta acá. Le sacamos todo el resto y en esto acá tenemos que construir una repisa que va a soportar una maceta en una esquina. Vamos a hacer un emparrillado para soportar una maceta en una esquina. Entonces se nos ocurre poner las maderitas así. Esta maderita por acá, esta otra por acá, esta otra por acá y esta por acá. Y le ponemos un clavito mínimo acá uniendo nervio con nervio. Cuando ustedes le aplican, le ponen la maceta acá arriba, se les va a venir todo abajo esto. ¿Y por qué pasa eso? Porque esta estructura que están construyendo ustedes depende de la torsión. Es decir, estos elementos necesitarían tener una resistencia a la torsión para poder soportar una carga que esté aplicada, como dijimos, la maceta que está por acá. No está bien hacer eso, porque esos nervios que estamos poniendo y esas uniones que estamos haciendo no tienen capacidad, es muy difícil darle capacidad de resistencia a torsión. Se puede hacer, es decir, si yo hago nervios, por ejemplo, muy cuadrados, que tengan, ustedes ya vieron lo que era una sección ideal para resistir torsión, que eran aquellas secciones en las que tenían un momento de inercia torsional importante, por ejemplo, una sección cuadrada, una sección hueca, era una buena sección como para resistir torsión. En cambio, una sección de la característica de un nervio que tiene poco espesor no tiene buena capacidad de resistir torsión. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de hacer eso hacemos lo siguiente? La primera maderita la colocamos apoyándose en las dos esquinas, en estas dos esquinas de las dos paredes, porque tenemos pared acá y pared acá, y sobre esta ahora sacamos otro nervio que viene por acá, que lo clavamos acá en esta esquina, venimos para acá, salimos en voladizo y nos venimos hasta acá. Luego colocamos otro nervio que sale apoyándose sobre el anterior que viene para acá, y este nervio, por ejemplo, estos nervios que estamos colocando acá,
funcionan así, es decir, están apoyados en la punta, acá, en este punto, tienen un apoyo ahí, y están apoyados en otro punto por acá, que es el otro nervio que pasaba transversalmente. Entonces este nervio, por supuesto, se va a deformar siguiendo una forma más o menos así, va a bajar acá en la punta y va a tener un diagrama de momentos negativo, así, ¿no es cierto? Es decir, va a necesitar toda armadura arriba hasta que viene así. Pero fíjense que esto ya uno se lo imagina como algo estable, ¿no es cierto? No es una cosa. Y acá después pongo otro, porque atravesé otro por acá primero, después me salen medio torcidos los trazos, sepan disculpar. Luego, vamos a borrar este porque quedó muy, muy feo. Bueno, entonces decíamos que teníamos este otro nervio que viene por acá, se agarra en el lateral, se apoya en el anterior y vuela para acá. Sobre estos dos nervios, entonces podíamos apoyar uno que va en aquel sentido. Y luego continuamos, cerramos todo esto, vienen otros nervios por acá y así hacemos una distribución oblicua. Fíjense que esto es mucho más estable que lo otro. Vamos a tener nervios que están traccionados en su parte inferior, que son los que van en aquella dirección, es decir, los nervios que tengan tracciones abajo son estos, que van a llevar la armadura abajo. ¿Por qué? Porque este nervio funciona, perdón, como una viga simplemente apoyada con una serie de cargas que son las que le van a transferir los nervios que están volando y que se apoyan sobre él. Y estos otros nervios, en esta otra dirección, van a funcionar como elementos en voladizo, con una tracción en la cara superior, que son los que van a necesitar armadura arriba. Es decir, cuando yo tengo que armar un emparrillado con esta forma, o cuando tengo que armar un balcón en una esquina que tiene apoyo en dos vigas o en dos laterales, siempre tienen que poner armadura inferior en esta dirección y armadura superior en esta dirección. Marco lo que sería armadura superior en punteado. Básicamente es eso. En el caso de un emparrillado, los nervios que requieren armadura inferior o que están con su cara inferior traccionada y que tienen un diagrama de momento que sería así, son estos, y los nervios que tienen un diagrama negativo son estos. ¿Sí? Este es negativo, el momento, y este momento acá es positivo. Muy bien. Continuamos. Acá tienen lo que serían los esquemas de los diagramas de momento para un emparrillado en paralelo a los bordes y para uno oblicuo a los bordes. Fíjense que acá la única posibilidad de equilibrio que hay es que esté empotrado en el borde. Si no hay empotramiento en el borde, prácticamente no tiene muchas chances de funcionar. Para emparrillados de plantas circulares, habíamos dicho que lo ideal era una disposición de nervios radiales y otra anular. Radiales son los que siguen la dirección del radio, que son estos nervios que están en dirección radial, y anulares son los que están siguiendo los anillos. Esta es la disposición de armaduras, lo que se ve acá a la izquierda, típica en un emparrillado de estas características, y en la zona central, como se genera una concentración muy importante de nervios que se chocarían entre sí, casi siempre este tipo de plantas se terminan resolviendo con una malla, tanto inferior como superior, para tomar los valores en dicha zona. Acá tenemos otros esquemas de emparrillados con los dos bordes libres, de esquemas de momento, donde se pueden ver los valores que yo les comentaba recién. Acá tenemos los valores de momentos en correspondencia con una diagonal de un emparrillado cuadrado, donde se puede ver que el nervio largo, vamos a ver si podemos anotar algo, que es este es el nervio largo, es como que está apoyado en los nervios más cortos.
se apoya acá en el nervio corto, pero no es un apoyo rígido esto. ¿Por qué? Porque un apoyo rígido es un apoyo indeformable, un punto que no se deforma. Eso sería un apoyo rígido, que en la realidad, en las estructuras, es muy difícil siempre de tener un apoyo rígido, salvo que uno tenga algo apoyado sobre una roca, sobre una cosa muy rígida en general. Pero bueno, hay cosas que son mucho más rígidas que otras. Por ejemplo, el apoyo sobre una columna, siempre en una estructura, es un apoyo sobre un punto que es mucho más rígido que apoyar sobre una viga. Acá yo estoy apoyando el nervio largo en los nervios cortos. Los nervios cortos son estos. Este nervio corto, cuando recibe la carga del nervio largo, se deforma. Cuando un nervio se deforma, una viga se deforma una determinada magnitud delta, equivale a un resorte. Es decir, ante una carga P determinada, esto baja delta. Este resorte ante una carga P determinada, antes estaba ahí y ahora pasa a estar acá abajo. También se deforma delta. Por eso es que ustedes muchas veces van a ver que en estructuras se representa un elemento que es una viga. Ustedes dicen, ¿dónde está el resorte acá? No hay un resorte, pero esto funciona como un resorte, funciona como un elástico. Como el elástico de un camión, como el elástico de un auto, el elástico de un carro, el elástico o el resorte, el funcionamiento que tienen es el mismo. Y esta viga, este nervio está apoyado en dos puntos rígidos acá porque hay una columna en cada extremo y en dos puntos elásticos acá porque se apoya sobre los nervios. ¿Cómo van a ser los valores, los diagramas del momento? Para este nervio largo van a ser así, negativo, positivo, negativo. Y para estos nervios cortos va a ser todo positivo, porque el nervio corto, acá, está recibiendo una carga que le manda al nervio largo en la reacción que está teniendo acá en este apoyo. Esta reacción pasa acá. Y este nervio corto va a tener un momento muy importante, es decir, positivo, todo positivo, por supuesto. ¿Se entiende? El nervio, primero puse los nervios cortos, estos. Luego le apoyo sobre ellos el nervio largo, y ese nervio largo se apoya en forma elástica, podríamos decir, sobre los nervios cortos, y el diagrama de momentos del nervio largo es como el de una viga continua apoyada en resorte, y el de los nervios cortos es un momento todo positivo porque es como que está recibiendo una carga sobre sí mismo. En cuanto al predimensionado de los emparrillados, podemos dar algunos valores característicos que tienen un poco que ver con la distribución de los nervios y con las dimensiones que va a tener. Cuando tenemos un emparrillado de planta rectangular muy alargada, como el que estamos viendo acá, si la relación de lados es menor que 2, supongamos que tenemos 30 metros por 20 metros, 30 dividido 20 me da 1,5. Estaríamos en el primer caso. Menor que 2. L1 sobre L2 menor que 2. Lo que hacemos para el predimensionado de la altura total es hacer L2 sobre 25. Vamos a ponerle número, dijimos 30 sobre 20. Hacemos 20 dividido 25 y ese emparrillado con distribución oblicua, ojo, 20 dividido 25, me estaría dando que necesita 80 centímetros de altura. Es decir, yo acá en este caso estaría haciendo un emparrillado que debería tener una sección así, supongamos, y la altura total de dicho emparrillado medida desde acá hasta acá. Para la relación dijimos 30, 20. La altura total sería 20, porque es la menor de las luces, dividido 25. Esto da 0,80 metros.
acá ustedes tienen más o menos una idea de las medidas que tendría un emparrillado, ¿no es cierto? Este, para esta distribución de nervios. En cambio, si la relación de lados es mayor que 2, por ejemplo, 40 dividido 20, ya le tengo que dar un poco más de altura. ¿Por qué le tengo que dar un poco más de altura? Porque ya el funcionamiento se hace muy unidireccional, digamos. Entonces, para relaciones mayores que 2, si hago 40 dividido 20, me da 2, sería justo el punto, o 45 dividido 20, tengo que hacer L2 dividido 20. L2 dijimos que eran 20 metros dividido 20, me daría 1 metro. O sea, para las relaciones mayores que 2, hago 20 dividido 20, me da 1 metro. Fíjense entonces que un emparrillado de aproximadamente entre 30 y 40 metros en un sentido y 20 metros en el otro, con nervios distribuidos en forma oblicua, se puede resolver con una altura de estructura de aproximadamente 80 centímetros a 1 metro. Y si tenemos plantas cuadradas, cuando la luz es menor de 15 metros, lo que habíamos comentado hoy era que no se notaba demasiado la ventaja de la distribución oblicua con respecto a la distribución paralela. El predimensionado de la distribución paralela se hace con L sobre 30 y de la oblicua también se hace con L sobre 30. Si tenemos 15 metros, acá en este caso tendríamos, para este acá con 15 metros por ejemplo, una altura total de nervios. 15 dividido 30, ¿cuánto da? Da 50 centímetros. Es decir, la altura total, que es nervio más losa, en este caso sería esto, de acá hasta acá, sería 50 centímetros. Para 15 metros, ¿no? ¿Sí? Si es oblicua sería lo mismo, y en cambio si la luz es mayor de 15 metros, fíjense que acá la distribución paralela me hace perder contra la distribución oblicua. Es lo que yo les decía hoy, es decir, hay una clara división en los 15 metros. De acá para arriba no conviene hacer la distribución oblicua, fíjense que en cuanto a altura ya no estoy ganando, y de acá para abajo sí. Fíjense que de acá para abajo, supongamos que tenemos 30 metros. Tenemos que hacer 30 metros. Para este caso, 30 dividido 25, ¿cuánto da? Vamos a hacer la cuenta, tengo una calculadora por acá, porque a mano no, digamos mentalmente no me sale, pero si yo hago 30 dividido 25, estoy llegando a 1 metro 20, 1,20. Esto da 1,20 o 120 centímetros. Y en cambio para este, 30 dividido 35, 30 sobre 35, les da que se requiere una altura de 30 dividido 35 de 0,85 metros, o sea, 85 centímetros. Fíjense cómo ya se empieza a ver en este caso la ventaja de tener un emparrillado oblicuo comparado con un emparrillado recto. Es decir, de acá para abajo, de los 15 metros hacia abajo, para luces mayores de 15 metros se ve una gran ventaja de una disposición oblicua, para luces menores esa ventaja no es importante. Bueno, con esto más o menos estamos llegando y vamos a hacer algunos comentarios. ¿Cuándo utilizar un emparrillado? Un emparrillado de viga sirve cuando lo que tenemos que poner, bueno, necesitamos, digamos, siempre hablando en el tema de la utilización de los emparrillados, en el caso de edificios, yo les comenté que había otras posibilidades de uso del emparrillado en otro tipo de estructuras, pero hablemos de edificios. Tenemos que hacer un entrepiso.
Si el entrepiso tiene, por supuesto tiene que ser un entrepiso plano, si el entrepiso tiene que tener luces importantes libres entre columnas y soportar cargas importantes arriba, por ahí podemos pensar en un emparrillado. Es fundamental que la estructura que vamos a construir necesite soportar cargas importantes, si no, no tendría demasiado, y que las luces sean importantes, si no, no tendría demasiado sentido hacer un emparrillado de vigas. Por ejemplo, no sería lógico ni razonable hacer un emparrillado de vigas como cubierta de un edificio. Existen estructuras mucho más livianas, estructuras metálicas, reticulares, incluso hasta estructuras de hormigón, pero para una cubierta no sería lógico, una cubierta inaccesible, hacer un emparrillado. Bueno, si la cubierta es accesible, por ejemplo, hay que acceder a esa cubierta con vehículos arriba, con vehículos importantes, con vehículos pesados, y tengo que mantener luces libres importantes, por ahí sí pienso en un emparrillado. Es decir, esa es la condición. Otra de las particularidades que tiene un emparrillado es que permite tomar cargas de cierta importancia siempre en el cruce de sus nudos, digamos. Si no es en el cruce de los nudos, habrá que macizar el tramo donde se va a apear la carga, pero si tengo que hacer por ahí apeos de columnas, puedo pensar en un emparrillado de vigas. Y bueno, después, ¿cómo se pueden construir los emparrillados de vigas? Se pueden construir con materiales muy variados, ya dijimos, con acero, se puede hacer un cruce de, ahí mostramos alguna imagen de lo que está ahí en odontología, un emparrillado con planchuelas de acero, podría ser con perfiles de acero, pero lo más común es hacer un emparrillado de hormigón, que puede ser hormigón armado u hormigón pretensado. Ahí depende un poco de las necesidades que tengo en cuanto a esfuerzos y a luces. Y en muchos otros casos se puede resolver, digamos, con estructuras de tipo casetonadas, en algunos casos, que no es un emparrillado. Digamos, hay una diferencia entre lo que es una losa nervurada o casetonada con un emparrillado de vigas. La losa nervurada o casetonada es una losa que no tiene, por ejemplo, no tiene estribos. Es decir, en cada nervio se colocan algunas armaduras, tipo de suspensión, pero no es armadura de corte, armadura para tomar esfuerzos de corte como son los estribos. Son en general cómo se distingue así visualmente lo que sería una losa casetonada, una losa nervurada de un emparrillado de vigas. Bueno, porque las dimensiones de los casetones son mucho más chicas, más pequeñas en la losa que en el emparrillado. En una losa estamos hablando de 70, 80 centímetros de separación entre nervios. En un emparrillado de vigas podemos tener separaciones de 2 metros, 3 metros entre nervios. Son dos estructuras que, si bien se parecen desde el punto de vista, desde el aspecto, digamos, no son lo mismo. En el emparrillado de vigas son vigas, cada nervio es una viga que tiene armadura inferior, que tiene armadura superior, que tiene estribos que se cruzan entre sí. En una losa casetonada es una losa a la que se le sacó un poco de material en determinados lugares, pero que no tiene armadura de corte, no tiene estribos, tiene armaduras inferiores, puede tener una armadura superior tipo una malla, pero son cosas distintas, digamos. Si bien desde el punto de vista del cálculo estructural uno podría analizar las dos siguiendo procedimientos similares, no son lo mismo. No es lo mismo una losa casetonada, una losa nervurada, que un emparrillado de vigas. Acuérdense, vigas. Los emparrillados están conformados por vigas en ambas direcciones. Bueno, con esto creo que más o menos hemos redondeado un poco esta clase y voy a ver si voy a salir de la presentación y voy a ver si hay algunas preguntas para poder responder. Vamos a ver en el chat, a ver qué hay. Kelo. Sí, te escucha perfecto. Bueno, no sabes si hay algo en el chat por ahí que hayan consultado algunos de los chicos, ¿no? No,
Alguno preguntó algo y le contesté yo mientras vos hablabas. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, digamos, el objetivo de dar estas clases sincrónicas es un poco eso, poder, bueno, a mí me gusta mucho más dar las clases sabiendo que están ustedes ahí del otro lado, que hablar a un micrófono para que después lo escuchen, pero digamos, el objetivo más importante de dar una clase sincrónica en vivo es poder escucharlos y que nos hagan preguntas y que no se queden con dudas. Así que vamos a, no sé, habilitamos los micrófonos y que puedan participar y, y preguntar. O, bueno, no, es imposible. Levante la manito el que quiera preguntar y lo vamos habilitando de a uno porque no, es casi imposible. Ahí tienen una manito que puede, si alguien quiere hacer alguna consulta, puede presionar ese botoncito y le habilito el micrófono y hace la pregunta. Parece que o no funciona o no tenemos éxito, que lo. No, que estuvo muy clara la clase, entonces no hay dudas. No me mientan, no me mientan. Algunas cuantas dudas deben haber quedado por ahí. Chicos, ¿será que le funciona la manito a ellos o no? Y pueden Hay escribir. una, ¿Cómo? hay una pregunta de Gastón que dice, en la foto de la Facu de odontología, el emparellado de vigas metálicas son soldadas in situ. Sí. Son planchuelas que han ido, que venían cortadas, digamos, sí, pues, le digo más que nada porque lo vi en el momento que lo estaban construyendo. Es decir, sí, son soldadas, in situ. Aparte se ve, si uno lo observa en detalle, se puede ver que son soldadas. Sí, es un trabajo. Pregunta cómo es, ¿Cómo? pregunta cómo es el paso de cañerías. Ah, no tengo ni idea, pero creo que las cañerías las llevan por esa doble. Habría que ir a verlo, ¿no? Eh, Se refiere siempre al emparrillado de ahí de odontología, ¿no? Supongo. Bueno, Sí, habrá que sí. estudiarlo, pero lo que me parece haber visto ahí es que esos nervios más reforzados con planchuelas más gruesas que iban entre columnas, aparentemente te dejaban un espacio para pasar cañerías por ahí. Me pareció ver eso. Eh, Bueno, de Piero pregunta para entrepisos sin vigas cuáles son las luces posibles para voladizos. Y lo mismo para casetonados. Eh, un entrepiso sin vigas, ¿cuál sería? Bueno, ahí tenés que ver un poco de qué material estás construyendo el entrepiso sin vigas. Un entrepiso sin vigas convencional de hormigón armado, te diría que podés andar en los 2 metros 50 de voladizo. eh, para una losa maciza. Para un emparrillado, el voladizo puede ser bastante superior, puede llegar a los 5 o 6 metros tranquilamente en hormigón armado. Y si pensás en hormigón pretensado, en el caso de losas macizas, te diría que podés llegar a los 4 metros, tal vez más, según el caso. Y para losa nervurada o tipo emparrillado pretensado, te diría que podés llegar a los 8 metros de voladizo, seguramente. Nosotros, yo digamos, me tocó participar en un edificio que es el World Trade Center de Asunción,
en Paraguay, que era con entrepisos pretensados, y se hicieron voladizos de 4 metros macizos, y por eso les digo que sé que se puede llegar a eso, y quedaron perfectos, no tuvieron ningún problema, digamos. Esa es una de las ventajas que tiene el pretensado, de que uno logra estructuras que prácticamente se asegura que no se van a deformar cuando pasa el tiempo, que es uno de los problemas que tienen por ahí las estructuras de hormigón armado. Las estructuras de hormigón armado trabajan fisuradas, siempre la parte traccionada está fisurada, y las de hormigón pretensado no, las de hormigón pretensado siempre está comprimido, es decir, hay una compresión que varía entre un mínimo cuando están actuando las cargas y, y un máximo cuando la estructura no está cargada, pero siempre la estructura está comprimida. Eso es lo que evita que se fisure, y eso es lo que fundamentalmente aumenta o mantiene un momento de inercia importante, que uno lo puede calcular sobre la sección completa, a diferencia de una sección de hormigón armado en la que con la sección fisurada el momento de inercia es menor a medida que se va fisurando. Pero bueno, básicamente sería eso, digamos. En estructuras de hormigón armado, losa maciza, digamos 2,5 metros, 3. En estructuras de hormigón armado tipo emparrillados, 4 o 5 metros. En estructuras de hormigón pretensado macizas, te diría 5 metros. Y en estructuras de hormigón pretensado tipo emparrillado, 8 metros, por ponerle algunos números. ¿Alguna otra? Erika pregunta cómo sería un apeo de columna. Un apeo, Supongo. apeo quiere decir cuando una columna se apoya sobre una parte de la estructura y no llega al piso siguiente, o no llega a la fundación. Cuando yo corto una columna, voy trayendo una columna con una carga determinada, y tengo que interrumpir esa columna. Ojo que en un emparrillado de vigas se puede hacer, pero para cargas tranqui, digamos. Yo no puedo apear sobre 2 nervios de un emparrillado una columna de un edificio de 8 pisos. De ninguna manera. Podría apear una columna que trae la carga de un piso, de una superficie, digamos, que es un 5x5, es decir, unos 25 metros cuadrados, 25 toneladas, podrá tener esa columna, que es una columna, para que ustedes tengan una idea de dimensiones, una columna hasta las 25 o 30 toneladas, es una columna de 20 por 20, la columna mínima. Eso sería casi que lo máximo que podría llegar a pear en un emparrillado. No piensen que van a pear sobre el cruce de 2 nervios una columna de 80 por 80, que trae 10 pisos. No, eso no. Es decir, se pueden apear columnas de dimensiones y de cargas moderadas en un emparrillado de viga. Maxi pregunta, ¿y qué pasa con las postesadas? Postesada, pretensada, ¿qué cosa postesada, pretensada? Un emparrillado, postesado, pretensado, supongo que será. Bueno, es lo que comenté recién. Cuando pasa lo mismo que con las losas pretensadas o postesadas. Se pueden cubrir luces un poco mayores, o disminuir las alturas en el caso de un emparrillado. Es decir, si en un emparrillado de vigas oblicuo, imaginemos el último caso que habíamos visto, emparrillado de vigas oblicuo a los bordes, dijimos el predimensionado para luces de 30 metros estaba en L sobre 35. Eso es en hormigón armado. En hormigón pretensado yo te diría que podés llegar tranquilamente a un L sobre 40 y casi que a un L sobre 45. Quiere decir que en hormigón armado, para un emparrillado de 30 metros, en hormigón armado dijimos que necesitas 85 centímetros, y en hormigón pretensado yo te diría que vos lo podés resolver prácticamente con 70 centímetros. Es decir, podés bajar la altura de 85 a 70, o al revés, con 85 centímetros podés llegar a luces un poco mayores de 30 metros, podés llegar a 35 metros, cosas así. Siempre el pretensado que puede ser postesado o pretesado, generalmente se usa el postesado para este tipo de estructura, que puede ser adherente o no adherente.
Pero siempre se llama pretensado. ¿Por qué se llama pretensado? Porque uno le aplica la tensión previa a la aplicación de las cargas, por eso es pretensado. Después está la distinción, esa si es pretesado o postesado, pero todos son hormigones pretensados. Hay una tensión previa, por eso es pretensado. Eh, en hormigón pretensado, en general, independientemente de cómo se logre, uno siempre puede disminuir las alturas de las secciones, puede lograr un mejor control de las deformaciones, es decir, te quedas mucho más tranquilo de que no se te va a deformar, porque en hormigón armado convencional, digamos, salvo estructuras comunes, en estructuras donde la rigidez está asegurada, hay altura suficiente, uno a veces puede tener algún problemita con las deformaciones porque hay un montón de factores, sobre todo cuando uno está medio jugando en el límite de las alturas, de las secciones, etcétera, que hay problemas que uno por ahí supone y presupone, pero no los maneja bien. Por ejemplo, en cuanto a la resistencia de los materiales, en cuanto al comportamiento en el tiempo, factores como el creep, etcétera, que se pueden evaluar, pero son más difíciles de evaluar que en hormigón pretensado. Entonces eso hace que a veces uno hace una suposición de una deformación determinada en una estructura y después esa suposición que hace se ve superada y quedan estructuras por ahí un poco más deformables. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? Dice, la diferencia en costos entre el sistema de hormigón armado y hormigón pretensado, ¿es considerable? Bueno, lo vamos a ver en la clase de hormigón pretensado, porque si no les voy a contar todo eso hoy. Eh, Depende del caso. Es decir, no se puede hablar de diferencia de costos. Hay que hablar de las estructuras en las que es conveniente una u otra cosa. Eh, Creo que ya les comenté los otros días que, por ejemplo, ustedes tienen que hacer una estructura, y vamos a un caso en el que podría ser de aplicación un emparrillado. Vamos a ese caso. Ustedes tienen que hacer una estructura, por ejemplo, para una cochera en un terreno de 12 metros. Subsuelo. Tienen que hacer subsuelo, no de 12 metros, de 10 metros, digamos. Un terreno de 10 metros. Tienen que hacer una estructura para una cochera. En este caso, ¿qué opciones tenemos? Supongamos un terreno de 10 por 30, típico para un edificio en la ciudad de La Plata. Van a hacer una excavación, un subsuelo y tienen que hacer y toda la parte de abajo del edificio va a ser cochera o una gran parte de ese terreno. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, ¿cuál es la primera opción? Poner una línea de columnas al medio, ¿no es cierto? Hago tramos de 5 metros, coloco vigas transversalmente a las medianeras, hago losas de 5 por 5. Una columna al medio no se puede, digamos, porque me queda muy afectado. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Dos columnas, dos líneas de columna que me queden dividiendo cocheras. Entonces hago un tramo central, por ejemplo, de 6 metros y después dos tramitos laterales de 2 metros cada uno. Coloco vigas, vigas que tienen 2 más 6 más 2, y después coloco losas apoyándome en esas vigas. ¿Qué inconvenientes tengo ahí? Bueno, tengo la altura de las vigas, eso siempre en hormigón armado. Tengo la altura de las vigas y tengo esas columnas que me van a joder toda la vida. A nosotros no, porque nosotros construimos el edificio, cobramos y nos fuimos. Pero el tipo que tenga que guardar el auto ahí se va a acordar del arquitecto cada vez que tenga que guardar el auto y cada vez que lo raye porque lo está sacando y vino otro tonto y le dejó el auto de al lado medio cruzado, entonces no lo puede meter, no lo puede sacar. Es decir, las columnas esas le van a molestar siempre. Bueno, otra opción. Decimos, no, no quiero columnas adentro. ¿Qué hacemos? Bueno, 10 metros, hace un emparrillado, flaco. Hace un emparrillado oblicuo, por ejemplo. Esa sería una posibilidad. Y no hagas ninguna columna. Un emparrillado de 10 metros, dijimos 10 dividido 30, que yo me da 30, 35 centímetros de altura, lo resuelvo con 35 centímetros, o más que un emparrillado, casi que con una losa casetonada, por ahí lo podría llegar a resolver. Pero bueno, no es barato eso, digamos, no es barato. Ahí empieza a competir el pretensado. ¿Por qué? Porque yo te podría resolver el mismo tema haciendo una losa pretensada por ahí vos tenés 10 metros dividido
te diría prácticamente 35-40, una losa pretensada de entre 25 y 30 centímetros, sin casetones, sin nada, y te resuelvo y te dejo toda esa cochera sin ninguna columna y sin ningún casetón y sin nada. Y ahí es más barato el pretensado que el hormigón armado. Que el hormigón armado sin las columnas. Si vos te bancás las columnas, por supuesto esa solución va a ser más barata. No vas a poder, el pretensado no puede competir contra eso. Pero estás haciendo dos cosas distintas. Es decir, que ahí entra el tema del diseño y de la funcionalidad que vos le querés dar. Y de otros valores, porque no es lo mismo vender una cochera después llena de columnas que vender una cochera libre de columnas. Son otros valores. Entonces vos me preguntás, ¿qué es más barato, el hormigón armado o el hormigón pretensado? No te lo puedo decir así. Es decir, son dos cosas que te permiten cubrir distintas funciones, distintas posibilidades en una estructura, pero no se puede hablar de uno más barato que el otro, pues ya te digo, en ese caso lo más barato es hacer una columna al medio. Pero ¿te sirve una cochera con una línea de columnas al medio? ¿Cómo haces para meter los autos? Entonces, ese es más o menos el tema. Igualmente ya vamos a tener una clase. No sé si en este nivel quedamos losas pretensadas o en nivel 3, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, si no lo ven este año, lo verán el año que viene. ¿Alguna otra pregunta, Aikelo? No, Bueno, podemos escuchar alguna más si quieren y si no, nos vamos despidiendo. ¿No hay más? no hay más. Bueno, muchísimas gracias chicos y sepan disculpar si estas primeras experiencias de novato que estamos haciendo con el Webex ha hecho que la clase por ahí no salga demasiado bien y que haya habido algún problema para conectarse. No sé si todos se habrán podido conectar, posiblemente no, pero trataremos de ir perfeccionando el sistema porque en realidad es lo que tenemos. Es decir, ¿qué pasa? La facultad nos da un Zoom una vez cada tanto. Nosotros pedimos el Zoom, que ya nos habíamos acostumbrado a trabajar con Zoom, pero la facultad tiene una licencia de Zoom para todas las cátedras. Entonces, a veces nos da, a veces no nos da el Zoom. Y esta licencia de Webex es de nuestra cátedra. Es decir, esta nos dio la facultad para el taller de NC. Por eso es que nos guste o no nos guste, nos vamos a tener que acostumbrar a usar esta herramienta para poder dar estas clases que venimos dando. Y bueno, ya nos iremos acostumbrando y ya le iremos agarrando la mano y ustedes le irán agarrando la mano para conectarse rápidamente, pero es lo que tenemos. Bueno, muchas gracias por haber escuchado, por haber estado ahí. Ha sido un gusto poder dar esta clase y espero que les sirva para algo y ya nos veremos próximamente. Bueno, adiós.